Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Me ha tocado, tengo el honor de presentar y de introducir a Antonio Navarro Wolf y de presentar también o de introducir a la Constitución de Colombia de 1991 y lo que pudo significar. También me gustaría introducir un poco a Colombia, ¿no? Yo solamente al texto constitucional del 91. El texto constitucional del 91, como ha dicho antes Rubén, es el primer texto del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es el primer texto que pasa a consolidar esa generación no consolidada de derechos sociales en el constitucionalismo europeo, y es ese texto constitucional de 1991 que pasa a inaugurar la cuarta generación de derechos colectivos, y es esa Constitución de 1991 que pasa a crear un primer incipiente sistema, estructura de participación basado o con causa y estructura en el texto constitucional del 91. Por lo tanto, estamos ante un texto novedoso de apertura de estos nuevos procesos constituyentes que luego continúan en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Es difícil conocer, es decir, es difícil imaginarse la historia de Colombia en los últimos 30 años sin la presencia de Antonio Navarro Wolf. Y es difícil imaginarse a Colombia, yo creo que sin haber estado allí. Yo fui a Colombia por primera vez en el 2001. Acaba de ocurrir, prácticamente estaba muy reciente, el 11 de septiembre. Y a mí me tocó en Colombia nada más llegar, asistir invitado, aunque suene un poco raro, a un entierro de un sindicalista, a un entierro de una persona con nombre que se llamaba Gustavo Soler, que era un sindicalista, un cuadro sindical de la Drummond, que es una empresa multinacional minera que trabaja en Colombia. Me tocó asistir a un entierro de Gustavo Soler, después además de que hubieran matado en las semanas anteriores a 2 compañeros más de Gustavo Soler. Me sorprendió y me impresionó la entereza de sus compañeros, la firmeza de sus compañeros y la voluntad de continuar en pie de esos compañeros, la entereza y la voluntad de continuar de su mujer y la voluntad, la entereza y el entendimiento ya del texto constitucional de su hija. Que mencionara a su hija en el entierro del texto constitucional de 1991 fue también una cosa que me causó sorpresa. Poco tiempo después conocí a Marta Colpas. Marta Colpas era una estudiante de la Universidad del Atlántico que tenía que irse a Uruguay porque habían matado a 3 compañeros suyos en las semanas anteriores y la habían amenazado de muerte, incluso habían atentado contra ella en las 2 semanas anteriores a que yo la conociera. Marta Colpas tenía 19 años y Marta Colpas, aparte de tener también una voluntad política y un sentido de la libertad como el que antes había mencionado, tenía perfectamente interiorizado a su edad las posibilidades, las causas y las consecuencias del texto constitucional de 1991. Colombia, en aquella época y cuando esto estaba sucediendo, contaba justo el año anterior, en el año 2000, con 1.803 ejecuciones extrajudiciales y 401 desapariciones, todas ellas individualizadas y sistematizadas por diferentes organizaciones de derechos humanos. Estábamos, por lo tanto, ante un país peculiar, un país fascinante, un país vivo como ninguno, un país casi mítico como es Colombia, realismo mágico, país mítico, donde es fácil encontrar un ambiente infernal, vertientes humanas infernales y a la vez las posibilidades y a las personas y a los colectivos más heroicos y altruistas que puede dar la naturaleza humana. Yo he visto en Colombia llorar a gente como no la he visto en ningún otro sitio, pero no solamente de tristeza, sino de emoción ante ejemplos sobresalientes de valor humano, de resistencia, de sentido de la comunidad y de sacrificio. Porque en Colombia hay personas que no trabajan heroicamente durante una década, ni durante un año, ni durante un mes, sino todos los días, y como dijo alguien muy conocido, esas son las personas imprescindibles. Es imposible imaginarse la historia y la dinámica actual de Colombia y la Constitución del 91 sin estas personas imprescindibles.
Precisamente hoy tenemos aquí a una de esas personas imprescindibles de las que estoy hablando ahora, que es Antonio Navarro.